Hola, en el video anterior resolvimos circuitos con diodos, asignando valores específicos a los componentes de cada circuito. En este video nos concentraremos en trazar la curva de transferencia de algunos ejemplos más y compararemos la forma de onda de salida del circuito con respecto a una señal de entrada que será típicamente sinusoidal. Para este circuito tracemos la curva característica de entrada-salida usando el modelo ideal y luego el modelo de voltaje constante, y luego revisemos cuál es la forma de la onda de salida asumiendo una onda sinusoidal a la entrada. Para el modelo ideal tenemos que si el voltaje de entrada es negativo, el diodo 1 se encuentra encendido y por lo tanto el voltaje de salida es igual al voltaje de entrada. En el caso de voltajes de entrada positivos, tenemos que el diodo 1 se encuentra apagado y por lo tanto el voltaje de salida debe ser igual a 0 voltios. Vamos a trazar nuestra curva característica. Tenemos el voltaje de entrada, luego nuestro voltaje de salida, y sabemos que para voltajes negativos tenemos una recta con pendiente igual a 1, y para voltajes positivos el voltaje de salida es igual a 0. Miremos ahora nuestro modelo de voltaje constante, en el cual tenemos que si el voltaje de entrada es menor a menos el voltaje de activación del diodo, el diodo 1 se encuentra encendido y por lo tanto el voltaje de salida va a ser igual al voltaje de entrada más el voltaje de activación del diodo. En el caso contrario, si el voltaje de entrada es mayor a menos el voltaje de activación del diodo, tenemos que nuestro diodo se encuentra apagado y por tanto el voltaje de salida es igual a 0 voltios. En nuestra curva característica trazamos el punto menos B de ON, donde sabemos que antes de este punto tenemos también una recta cuya pendiente es igual a 1, y a partir de ese punto el diodo está apagado y por lo tanto tenemos una recta constante con el voltaje igual a 0. Asumamos ahora una onda sinusoidal que luce más o menos de esta manera. Para el caso del modelo ideal, tenemos que voltajes negativos, la salida es 0. Luego, cuando la onda es negativa, el voltaje es exactamente igual a la entrada. Y luego, para esta porción positiva, nuevamente el voltaje es 0. Usando el modelo de voltaje constante, tenemos igual que para voltajes positivos, el voltaje de salida es 0. Nuestro voltaje de salida se ve disminuido por el voltaje de activación del diodo. Y luego, para voltajes positivos, la salida vuelve a ser igual a 0. Para este circuito vamos a graficar también la característica de entrada y salida utilizando el modelo ideal del diodo y el modelo de voltaje constante, y luego revisaremos la forma de onda de la salida asumiendo una entrada sinusoidal. Empecemos mirando el modelo ideal, en el cual tenemos que si el voltaje de entrada es positivo, mayor a 0 voltios, tenemos que es posible activar los diodos 2 y 3 siguiendo este camino. Entonces tenemos diodos 2 y 3 están encendidos y por lo tanto el voltaje de salida es igual al voltaje en la entrada. Cuando el voltaje de entrada es negativo, vamos a ver que se pueden activar los diodos 1 y 4 en este sentido, de forma que escribimos que el diodo 1 y el diodo 4 se encuentran encendidos y por lo tanto el voltaje de salida es igual a menos el voltaje en la entrada. Si trazamos nuestra curva de transferencia, tenemos el voltaje de entrada y el voltaje de salida. Vemos que para voltajes negativos tenemos una recta con pendiente igual a menos 1
y para voltajes positivos tenemos una recta con pendiente igual a 1. Si luego asumimos una onda sinusoidal a la entrada, vamos a ver que la salida para la onda positiva, el voltaje es igual a la entrada. Para la porción negativa de la onda de entrada, vemos que el voltaje se invierte. Y para nuevamente la porción positiva, el voltaje de salida es igual al voltaje en la entrada. Para nuestro modelo de voltaje constante necesitamos 2 veces el voltaje de activación del diodo de la entrada, de forma que Vin sea mayor a 2 veces el voltaje de activación en el diodo. Y con esta condición tenemos que D2 y D3 están encendidos. Y por lo tanto el voltaje de salida es igual al voltaje en la entrada menos 2 veces el voltaje de activación del diodo. En el caso opuesto, cuando el voltaje de entrada es menor a menos 2 veces el voltaje de activación del diodo, tenemos que el diodo 1 y el diodo 4 se encuentran encendidos. Y por lo tanto el voltaje de salida es igual a menos el voltaje de entrada más 2 veces el voltaje de activación del diodo. Ubicamos entonces los dos puntos críticos, menos 2 veces el voltaje de activación, donde tenemos una curva con pendiente igual a menos 1. Luego, después de este punto sabemos que tenemos una recta con pendiente igual a 1. Y en el intermedio los 4 diodos se encuentran apagados y por lo tanto el voltaje en la salida es igual a 0. Revisemos nuestra forma de onda, donde vemos que para voltajes positivos el voltaje a la salida es el voltaje de entrada menos 2 veces el voltaje de activación del diodo. En la porción negativa también se invierte el voltaje de entrada, pero se le suma 2 veces el voltaje de activación del diodo. Y nuevamente en la porción positiva tenemos igual el voltaje de entrada menos 2 veces el voltaje de activación del diodo. De esta forma vemos que nuestro circuito se comporta como un rectificador de onda completa. Miremos ahora cuál es la forma de la onda de salida de nuestro circuito asumiendo una onda sinusoidal a la entrada. Usando nuestro modelo ideal, tenemos que para un voltaje en la entrada positivo, el diodo 2 se encuentra encendido, el diodo 1 está apagado y para encontrar el voltaje de salida resolvemos nuestro arreglo de resistencias y vamos a encontrar que el voltaje de salida es igual al voltaje de entrada sobre 2. Cuando tenemos un voltaje negativo en la entrada, encontramos que el diodo 1 se encuentra encendido y nuevamente el voltaje de salida va a ser igual a menos el voltaje de entrada sobre 2. Asumamos ahora una forma de onda sinusoidal más o menos como la que vemos en esta figura, donde vamos a ver, ese sería el voltaje máximo, aquí sería la mitad de ese voltaje. Entonces para la porción positiva tenemos la mitad del voltaje máximo. Para la porción negativa el voltaje también se invierte y se divide sobre 2. Y repetimos lo mismo para las siguientes porciones positiva y negativa de la onda de entrada. En este video estudiamos el comportamiento de un circuito con diodos luego de aplicar una onda sinusoidal. En el próximo video estudiaremos algunos ejemplos más donde tendremos distintas combinaciones de diodos tradicionales, Zener y LED. Los dejo con las referencias bibliográficas, un saludo.